Mis amigos, sean todos bienvenidos una vez más a su canal Climat Compañía Anónima. Este video ha sido inspirado en el comentario de un amigo que en el video que ustedes están viendo en pantalla nos comentó que a su parecer ese equipo quedó pasado de refrigerante porque, como lo indica la imagen, quedó a una presión de 83 psi. Este equipo fue cargado con refrigerante R22, que es el refrigerante original para el cual vino este aparato. Entonces vamos a aclarar un poco lo que es la parte de las presiones de trabajo de los refrigerantes. Es muy importante tener en cuenta que los refrigerantes o los equipos no tienen una presión estándar, a pesar de que utilicen el mismo tipo de refrigerante y tengan la misma aplicación de alta, de media o de baja. Los equipos pueden funcionar con presiones de trabajo diferentes. Ciertamente hay un margen, hay un, como decir, un rango de operación normal, pero los equipos no suelen trabajar a la misma presión, es decir, no hay una presión estándar que uno dice, por ejemplo, este equipo trabaja con R22, tiene que quedar a 64 psi todos los equipos. Este equipo trabaja con refrigerante 410A, tiene que quedar una presión de 125 psi. Eso no es cierto, no es estándar la presión, porque en la presión de trabajo influyen muchos factores. El primero de ellos, muy importante, las temperaturas exterior e interior. Cuando hablamos de temperatura interior, si es un aire acondicionado, estamos hablando de la temperatura alcanzada en la habitación o en el recinto climatizado. Si hablamos de un equipo de refrigeración, estamos hablando de la temperatura en el interior del gabinete. Y sucede algo, que a medida que la temperatura va disminuyendo, también lo hace la presión de trabajo y la temperatura de evaporación. Eso en primer lugar. La presión se ve afectada por la temperatura exterior y por la temperatura interior. También se ve afectada por las condiciones del equipo. Un equipo bastante deteriorado, eso afecta mucho la presión de trabajo. Equipos con un nivel de criticidad bastante considerable. También se ve afectada la presión de trabajo por la falta de limpieza, de mantenimiento del equipo. Un equipo muy sucio, eso afecta también, y las revoluciones de los ventiladores también afecta. En fin, son varios factores que influyen en lo que es la presión de trabajo. No hay una presión estándar. Pero ya para aclarar un poco el tema, al amigo que nos hizo la consulta, que nos dio su criterio de que estaba pasado de refrigerante porque tenía una presión de 83 psi, allí tenemos la imagen de un aire acondicionado también reparado, y el video fue publicado acá en YouTube, y ese equipo nos quedó una presión de trabajo de 72 psi, como bien lo marca allí el manómetro. Tenemos también el split que ven en pantalla de 18.000 BTU/hora, que con R22 nos quedó en 70 psi. Tenemos también el split de 24.000 BTU que ven en pantalla. Este equipo nos quedó con una presión de 68 psi. Y el aire acondicionado de ventana, que fue el video en el cual nuestro amigo nos hizo la aclaración de acuerdo a su criterio de que estaba pasado de refrigerante, efectivamente nos quedó en 83 psi. Y tenemos el equipo LG de 12.000 BTU que ven en pantalla. También el video fue publicado hace unos meses atrás en el canal, y ese equipo nos quedó en 81 psi. Ahora, ¿esto quiere decir que está pasado de refrigerante? Es muy importante que tomen en consideración, mis amigos, que estos equipos, en lo que son los aires de ventana, si ustedes se fijan, los aires de ventana experimentaron una presión un poco más alta. ¿A qué se debe eso? Se debe, entre otras causas, a que estos equipos fueron cargados en nuestro taller, un taller cerrado, un taller con poca ventilación, y además de eso, muchos al aire libre, lógicamente, pero hay algo muy importante, y es que estos equipos no están recibiendo aire frío, están expulsando aire frío,
pero no tienen retorno de aire frío. En cambio, en la habitación del cliente, estos equipos van a enfriar, van a comenzar a climatizar y las presiones van a descender. Entonces, si nos vamos, mis amigos, acá tenemos lo que es la tabla presión-temperatura. Es muy importante esta tabla como referencia. Acá tenemos el R22, acá tenemos el 134A, que también lo vamos a usar a continuación, luego que expliquemos lo del R22. Y acá tenemos lo que es la temperatura de evaporación en Fahrenheit o en centígrado. Vamos a usar en este video grados centígrados. Acá tenemos R22. Si nosotros nos vamos a una temperatura de evaporación, como nos indicaba el colega, de 4.4 a 5.6, efectivamente la presión está en 68, 71 psi. Entonces pareciera, fíjense bien, 84 psi, estaba 83, bueno, vamos a darle entre 9 y 10 grados centígrados de evaporación. Eso nos quiere decir que ese aire acondicionado de ventana nos estaba evaporando, como bien indicó el colega, en 10 grados centígrados. Cuando teóricamente, bueno, siempre se ha tomado como referencia que el evaporador debería estar a una temperatura de 5 grados centígrados. Lo que pasa, mis amigos, es que esta temperatura y esta presión que vemos acá, tenemos que tomar en cuenta que a medida que el equipo va enfriando la habitación debido al descenso de la temperatura, porque el aire acondicionado va a absorber cada vez más temperatura fría y eso va a repercutir en que la presión de trabajo va a disminuir poco a poco, va a disminuir y con ello la temperatura de evaporación. Entonces, este aire acondicionado fue cargado en nuestro taller, un espacio algo cerrado, bastante caluroso, no estaba instalado en lo que es la habitación del cliente y lógicamente que tenía alta la presión, no tenía nada de retorno frío de aire. Entonces, no, debido a esto, lógicamente que tenía esta presión alta, pero este equipo, al ser instalado en lo que es la habitación del cliente, va a comenzar a trabajar, va a comenzar a extraer el calor de la habitación, va a empezar a absorber cada vez más aire frío, aire a baja temperatura, y a medida que ese aire está menos cargado de calor, tiene menos calor, el equipo va a disminuir o va a experimentar un descenso en lo que es la presión de trabajo. Acá tenemos la presión de trabajo y acá tenemos la temperatura. Entonces, a medida que pasan las horas, que nos llega la noche, que nos llega la madrugada, el equipo cada vez va a bajar y bajar más lo que es la presión, porque la temperatura de evaporación va a bajar también. Entonces, esto es un efecto tanto en la presión como en la temperatura. Baja la presión, baja la temperatura del panal. Entonces, por eso muchos amigos, por ejemplo, nos hemos encontrado con casos, una llamada de un cliente que nos indica, por ejemplo, el aire funcionó bien, trabajó bien la tarde, trabajó la noche, pero en la madrugada se me congeló. Y muchas veces eso ocurre porque el equipo está directo. Ahora, porque un equipo directo, que no descansa el compresor por temperatura, se congela el evaporador, precisamente porque comienza a enfriar, comienza a bajar la temperatura de evaporación y va a llegar un punto, mis amigos, en que la temperatura de evaporación, fíjense bien, ya está en cero, en menos 1 grado centígrado. Y fíjense bien la presión que tenemos, presiones de 57 y 54 psi. A estas presiones, porque el aire acondicionado que usa R22 se congela,
porque el evaporador está a una temperatura por debajo del punto de congelación del agua a la presión atmosférica, a una presión digamos a nivel del mar. A esta presión a nivel del mar, una presión de una atmósfera, a esta presión el equipo o el agua se congela por debajo de los 0 grados centígrados. Entonces por eso el equipo se va a congelar. Se congela la humedad relativa que se encuentra en el aire al chocar con el serpentín evaporador que se encuentra por debajo de 0. Se va a escarchar el evaporador porque está a baja temperatura de evaporación y a baja presión. Entonces, mis amigos, esto quiero que lo tengan presente, la presión de trabajo no va a quedar en 83 psi. Esta presión, cuando el cliente instaló el equipo en su dormitorio, esa presión comenzó a bajar y a bajar y a bajar. Entonces, este punto, tener esto en consideración es muy importante, porque si se opta por cargar un equipo a 60 psi, por ejemplo, a 62 psi, fíjense bien la temperatura de evaporación que tenemos, 2,1, está muy cerca de los 0 grados centígrados. Es un equipo muy propenso a congelarse. ¿Y qué hace el cliente en estos casos? Tiene que colocar el termostato, por ejemplo, un termostato a 7 o a 9 en full, lo que es que el equipo no va a parar. Entonces tiene que colocarlo en 4, en 5 para que haga muchas paradas por temperatura. Y esa es la importancia del termostato. Esa es la importancia, que haga las paradas por temperatura para que la habitación vuelva un poco a aumentar su temperatura y de esa manera no afecte tanto lo que es la temperatura de evaporación. Pero si él está enfriando todo el tiempo, va a llegar un punto en que esa temperatura es tan baja en la habitación que se va a ubicar el evaporador a una temperatura por debajo de 0 grados centígrados, y a estas temperaturas el aire acondicionado se va a congelar. Pero sí quería explicar bien que el hecho de que nos quede un aire acondicionado en el taller a 83 psi, 81 psi, no quiere decir que el equipo vaya a trabajar siempre con esa presión. Está con esa presión de trabajo porque no tiene absolutamente nada de retorno frío de aire. Entonces, muy importante tener eso en consideración. Además que quisiera relatarle que en 2 oportunidades hemos tenido el privilegio de colocarle una válvula tipo pinche a aires acondicionados de ventana totalmente originales. En una ocasión un aire acondicionado Samsung y en otro un aire acondicionado LG, y en ambos aires acondicionados la presión original era de 83 psi. Entonces, mis amigos, por eso siempre recomendamos que los equipos sean cargados no solamente con el método de presión, sino también tomando en consideración lo que es la etiqueta donde indica el fabricante la cantidad que debe llevar de fábrica el equipo. Nunca sobrepasar esa cantidad, siempre un poco por debajo o la cantidad exacta que estipula el fabricante. Pero si nosotros vemos que el equipo nos está trabajando bien, tiene un buen consumo eléctrico, no nos hemos pasado de carga y tiene una presión de 78, 79, 80, el equipo no está pasado de refrigerante, si tiene un buen salto térmico, si tiene un buen retorno, un buen consumo eléctrico, ese equipo va a rendir muy bien. Esto va a ser un punto que vamos a tratar en un video que vamos a subir brevemente, muy próximamente, los parámetros para cargar un aire acondicionado. Entonces, mis amigos, aclarado este punto, que el equipo no va a quedar en 83 psi, sino que va a bajar esa presión de trabajo a medida que disminuye la temperatura del recinto de la habitación del cliente. También quisiera mostrarles los ejemplos con
ciertos refrigeradores. Por ejemplo, el refrigerador que vemos, un refrigerador Samsung. Este video también fue subido al canal hace 2 años, si mal no recuerdo, y fíjense bien, la presión inicial nos marcaba una presión de 11 psi. Pido disculpas por la pobre resolución de la cámara, pero son videos antiguos, no teníamos una buena cámara, pero ahí está, 11 psi y un consumo eléctrico en el compresor de 1.713 amperios. Cualquiera puede decirme, ese refrigerador con 134A está súper pasado de refrigerante, pero este refrigerador se le cargó exactamente los 160 gramos que estipulaba la etiqueta donde el fabricante nos indica el tipo de refrigerante y la carga en gramos en este caso. Luego que pasaron las horas, mis amigos, que ya nos encontrábamos con una temperatura de menos 22.4 grados centígrados en el freezer, fíjense bien la presión estaba en 3 pulgadas de mercurio en vacío y el consumo eléctrico del compresor en 0.9 amperios. Fíjense bien cómo a medida que la temperatura en el interior del gabinete comenzó a descender, también comenzó a descender la presión de trabajo y el consumo eléctrico del compresor. Cualquiera ahora puede decirme, ese equipo le falta refrigerante porque está en vacío. No, mis amigos. Por eso es que les digo que la presión de trabajo se ve muy afectada por las temperaturas, tanto externa como interna. Cuando teníamos 11 psi era porque ese refrigerador en su interior estaba a una temperatura aproximada de 36 a 37 grados centígrados, porque estaba durante semanas ese equipo apagado porque tenía problemas con el filtro deshidratador y tuvimos que hacerle la reparación. Tenemos otro ejemplo de un freezer vertical que ven en pantalla. Ese freezer, mis amigos, fíjense bien la temperatura del interior del freezer, menos 27.2 grados centígrados, medida por nuestro controlador digital de temperatura. Fíjense bien la presión, 7 pulgadas de mercurio en vacío, también con 134A. Tenemos el refrigerador, fíjense bien ese refrigerador marca Haier, una temperatura de menos 17.3 grados centígrados y una presión de 1 psi. En refrigeradores, mis amigos, se tiene como decir una norma o una regla de que el refrigerador, para que tengan una idea, si tenemos una temperatura, por ejemplo, de menos 20 grados centígrados, el refrigerador o el evaporador está a una temperatura aproximada de 6 a 10 grados por debajo de la temperatura que tenemos en el gabinete. En este caso, retomando el video o lo que es la grabación de la nevera Samsung, teníamos una temperatura de menos 22.4 grados centígrados. Vámonos de nuevo, acá tenemos la tablita con las presiones, 134A. Vámonos, mis amigos, porque si es verdad que está a 6 o a 10 grados por debajo la temperatura del evaporador, de la temperatura en el interior del freezer, y teníamos menos 22, entonces estamos hablando de que ese refrigerador debería estar evaporando entre menos 28 y menos 32 grados centígrados. Vamos a ver si eso se cumple. Vamos a ir a lo que es la presión. Teníamos una presión de menos 3, o mejor dicho, de 3 pulgadas. Acá tenemos 3 pulgadas, .6. ¿Qué temperatura de evaporación nos da? Acá tenemos la temperatura de evaporación, menos 28.9. Tenemos una temperatura, entonces, entre
entre 6 y 7 grados por debajo de la temperatura que teníamos en el freezer. A esta temperatura nos estaba evaporando este refrigerador de la marca Samsung. Si nos vamos al ejemplo del freezer, que tenía una temperatura de menos 27.2, entonces eso nos indicaría un aproximado, una temperatura de evaporación entre menos 33 y menos 37 grados centígrados. Vamos a ver a 7 pulgadas de mercurio, menos 32. Bueno, allí está aproximadamente en 5 grados centígrados por debajo. Vámonos al ejemplo de la Haier. La Haier estaba a una temperatura de menos 17.3 y una presión de un PSI. Vámonos a un PSI. Acá tenemos menos 24.4. Nos estaba evaporando a menos 24.4 grados. Y si hacemos la diferencia de menos 17 a menos 24 grados, eso nos da, mis amigos, 7 grados centígrados. Entonces, sí podemos decir que cuando analizamos lo que es la temperatura en un refrigerador, la presión de trabajo, la temperatura del evaporador, la temperatura de evaporación, en este caso el refrigerante va a estar evaporando entre 6 a 10 grados por debajo. Si tenemos menos 20 o menos 21, entonces podríamos decir que es prudente indicar que el evaporador se encuentra a una temperatura entre menos 27 y menos 30 grados centígrados. Con esto, ¿qué quiero indicarle, mis amigos? Como pueden ver, la presión está ligada, muy ligada a la temperatura en el interior del gabinete. Si nosotros cargamos un refrigerador, inicialmente nos dejamos llevar por esta tabla y bueno, yo quiero o yo sé que el equipo me va a quedar a una presión entre 1 y 2 pulgadas de mercurio en vacío. Yo no puedo cargarle inicialmente entre 1 y 3 pulgadas de mercurio. Siempre la carga o la presión de trabajo va a estar un poco más alta, va a estar más alta de la presión que va a experimentar el equipo cuando se encuentre en sus niveles óptimos de funcionamiento o en sus niveles normales de funcionamiento. Si yo cargo un refrigerador guiándome por la tabla presión-temperatura, si yo cargo un refrigerador, por ejemplo, lo cargo a un PSI inicialmente o a 2 PSI, el cliente me va a llamar y me va a decir: este equipo no rinde, este equipo no funciona, porque le falta refrigerante. Le falta refrigerante porque estoy cargando el equipo como si el equipo ya estuviera frío en su interior y no es así. Entonces siempre la carga de refrigerante, cuando carguemos inicialmente un equipo de refrigeración, la presión de trabajo va a quedar más alta que la presión de trabajo que va a tener el equipo cuando se encuentre enfriando en sus niveles normales. Entonces, mis amigos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. A medida que la temperatura va descendiendo, a medida que la presión de trabajo o la temperatura va descendiendo, también lo hará la presión de trabajo del equipo. Por eso es importante tomar en consideración no solamente lo que es la tabla presión-temperatura, que acá lo tenemos, que es bastante útil. Además de la presión, debemos tomar en cuenta otros parámetros: consumo eléctrico del compresor, el retorno. Debemos tomar en cuenta la carga de refrigerante que estipula el fabricante en la etiqueta del equipo. Les recomiendo utilizar una balanza, porque la balanza nos puede indicar muchos problemas que puede tener el equipo, monitoreando la cantidad que le estamos suministrando a la instalación. Entonces, mis amigos, sí quería aclarar este punto. Un video que, como les indiqué en el principio, ha sido un video inspirado en el comentario de un colega, y este video es para que ustedes tengan
esta referencia, tengan lo que es esta experiencia, ¿no?, que nos ayuda a todos tomar en cuenta que la presión de trabajo va a descender a medida que el equipo va a entrar, va a comenzar a enfriar, va a comenzar a rendir y a hacer su trabajo, que es extraer calor del recinto. En el caso de equipos de calefacción sucede lo contrario. Entonces, mis amigos, espero que este video les sea de utilidad a todos ustedes. Espero haber aclarado este punto, esta duda, y Dios les bendiga a todos.